Hoy yo quiero compartir contigo una palabra que el Espíritu Santo ha estado ministrando mi vida con ella. Quiero compartir una palabra que será de bendición a tu vida. Y es tan impresionante que cuando tú y yo escudriñamos la palabra de Dios, cómo el Espíritu Santo nos da revelación, nos da interpretación, cómo el Espíritu Santo nos ministra de distinta manera. No importa cuántas veces tú leas esta palabra, siempre te ministrará de la manera en que Dios sabe que tú y yo la necesitamos. Y hoy el tema que quiero traerte es sobre el abrir tu boca y comenzar a declarar la palabra de Dios. Que abras tu boca y comiences a declarar lo que tú sabes que ya Dios te prometió. Pero antes de esto, yo quiero comenzar explicándote qué es declarar. Porque declarar no es otra cosa que decir algo en alta voz. Es un dicho de quien tiene autoridad para hacerlo sobre el estado o la condición de alguien o de algo. Y algo similar a declarar es proclamar. Y cuando tú y yo leemos la palabra de Dios, hay mucha revelación sobre esto. Porque dice que tú y yo tenemos autoridad. En el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 21, dice: la lengua tiene poder para vida o para muerte. Los que la aman sufrirán las consecuencias. Y yo sé que tú has leído esto muchas veces. Yo no te estoy hablando de que tú comiences a declarar lo que está en tu corazón, quizás tu anhelo o tu voluntad. No, yo te estoy hablando que tú tienes que comenzar a abrir la boca y declarar la palabra de Dios, porque es que la palabra de Dios es viva y ella nunca va a retornar atrás vacía. Y cuando tú y yo estamos declarando la palabra de Dios, tú y yo estamos declarando la voluntad de Dios, porque su palabra es la voluntad para nuestra vida. Y yo quiero hablarte de una historia que está en el libro de Números, capítulo 22, del versículo 5 en adelante. Dice: envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, quien vivía en su tierra natal de Petor, cerca del río Éufrates. Y en su mensaje el rey le rogaba a Balaam que fuera y les ayudara. Y él le decía: una multitud ha llegado de Egipto y cubren la superficie de nuestro país y han acampado justo delante de mí. Ven y maldícelos en mi nombre para que pueda yo echarlos de mi tierra. Y aquí está lo que quiero compartirte. Mira lo que este hombre reconoce. Dice: sé que cuando tú bendices, grandes bendiciones caen sobre ellos. Y también sé que cuando tú maldices, les va mal en todo. Y es impresionante cómo este hombre, un hombre impío, reconocía autoridad. Si tú has leído la historia, Balaam consultó a Dios y Dios fue muy claro con él. Dios le dijo: no los vas a maldecir, porque yo me he determinado bendecirlos. Y ellos se referían de maldecir al pueblo de Israel. Y Balaam le envió mensajes al rey diciéndole: no, Dios me ha dicho esto y yo no puedo hacer esto. Pero si tú lees la historia o si la has leído, sabes que él volvió y salió, porque ellos fueron. Nuevamente el rey envió mensaje y envió regalos para comprar la voluntad de este hombre. Y él salió y Dios le dijo: sal, pero hablarás lo que yo te diga. Pero la ira de Dios se encendió en contra de este hombre. Y Dios envió un ángel. Y dice la palabra que como los ojos de Balaam no habían sido abiertos, él no veía el ángel, pero la mula en la que él andaba sí veía el ángel. Al final, cuando tú lees la historia, Dios le abrió la boca a este animal para hablarle a este hombre. Pero mi punto es el poder, la autoridad que tú y yo tenemos en Cristo Jesús. La palabra está llena de esta revelación. Aún el mismo Jesús, en ocasiones, como llamó las cosas que no son como si fuesen. Uno de esos sucesos fue con la hija de Jairo. Porque tú y yo sabemos que la hija de Jairo estaba realmente muerta. Pero Jesús le dijo a Jairo: ella duerme. ¿Lo crees? ¿Sabe? Jesús buscaba constantemente una declaración de parte de la persona que iba a recibir el milagro. En ocasiones le decía: ¿quieres ser sano?
Pero si Jesús es Dios mismo, ¿acaso tú no sabías que Él conocía el anhelo del corazón? Pero Jesús estaba buscando que esa persona declarara en fe lo que realmente anhelaba. Entonces esta palabra es para ti hoy, para que tú comiences a abrir tu boca y comiences a llamar lo que no es como si fuese. Comienza a declarar la palabra de Dios, porque si tú eres un hijo de Dios, tú tienes autoridad. Y yo sé que en este tema el pueblo de Dios está muy dividido. Yo te estoy hablando que tú declares la palabra de Dios. Pero esto es lo que el Espíritu a mí me ha dado. De hecho, es muy impresionante porque el Espíritu me ha tenido por días declarando lo que Él me da en oración y me pone a abrir mi boca para declarar lo que Él me da. ¿Sabes? Porque tu palabra y la mía tienen un peso en el mundo espiritual. Y aun cuando tú y yo leemos la Biblia, vemos como el mismo Dios, nuestro Padre, Él creó todo lo que hoy nuestros ojos ven, de lo que no se veía, pero dice la Biblia que lo hizo con su boca. Dios solamente enviaba una palabra. También cuando leemos la historia, el pueblo de Israel, cuando ellos se iban a enfrentar a una batalla, dice la Biblia que se levantaba un sacerdote y se paraba frente a la multitud que saldría a la guerra y comenzaba a declarar una palabra de bendición, comenzaba a declarar una palabra de victoria. Hay poder en tu palabra, hay poder en lo que tú declaras en la boca, hay poder. Comienza, si a ti quizás te han dado un diagnóstico de muerte, comienza a declarar vida, ora y pídele al Espíritu Santo cuál es tu voluntad, porque muchas veces la voluntad de Dios es contraria a lo que tú y yo queremos declarar. Por eso debemos ser dirigidos por el Espíritu Santo, porque la autoridad que Dios nos ha delegado nunca va a ir por encima de su autoridad, de su voluntad. Y eso lo vemos con Balaam. Dios le dijo: no los maldigas, yo me determiné bendecirlos. Pero hay poder en nuestra boca. Eso no significa que no haya poder. Él nos dio esa autoridad. Y de hecho, para tú confesar a Jesucristo, tienes que abrir tu boca y hacer una confesión, porque la Biblia dice en el libro de Romanos que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay poder delegado en Cristo Jesús para abrir nuestra boca. Hubo una ocasión que Pedro iba caminando y se encontró a un hombre y él le dijo: sabes, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. Y le declaró una palabra. Le dijo: levántate y anda. Y con esa declaración que hizo Pedro, aquel hombre se levantó y comenzó a caminar sano. Hay poder en la palabra de Dios. Hay poder en lo que tú y yo declaramos. De hecho, el enemigo no tiene poder para saber y conocer nuestros pensamientos. Cuando tú vas a reprender a un demonio, cuando tú vas a atar y vas a desatar, tú no lo puedes hacer en tu mente. Tú tienes que abrir tu boca, porque la boca no fue hecha solamente para comer. La boca tiene autoridad. Dios nos dio autoridad. Pero hoy la iglesia está tan desenfocada. Yo te estoy hablando lo que el Espíritu me reveló, lo que el Espíritu me ha estado ministrando, y te lo estoy compartiendo y te lo estoy hablando por la palabra de Dios. Comienza a abrir tu boca y comienza a llamar lo que no es como si fuese. Cuando tú y yo leemos la historia de Abraham sabía muy bien que él se dirigía al monte que Dios le indicó a sacrificar a su hijo Isaac. Pero cuando Isaac le preguntó dónde estaba el cordero, Abraham hizo 2 declaraciones poderosas en fe y le dijo: Dios proveerá. Abraham sabía perfectamente que a quien él iba a sacrificar era su hijo Isaac, pero él llamó lo que no es como si fuese. Y si tú lees la historia, tú sabes que al final Isaac no fue sacrificado. Él era el hijo de la promesa. Dios le proveyó un cordero. ¿Qué estás declarando por tu boca? Probablemente eres una persona a quien Dios le hizo promesa, pero hoy tus ojos están viendo todo lo contrario. Hoy yo te digo a ti: párate en la brecha y no solamente ores, tienes que orar, pero hay momentos en que te tienes que levantar y comenzar a proclamar, a declarar la palabra de Dios, porque ella no retornará atrás vacía. ¿Qué tu boca está hablando? Tú estás llamando lo que no es como si fuese, o tú estás declarando quizás maldición sobre tu vida porque te
acabo de decir, que en la lengua hay poder, que hay poder en las palabras que nosotros decimos. Incluso el enemigo no conoce nada de ti. El enemigo solamente sabe lo que tú hablas por tu boca, porque él no tiene el poder de discernir tu corazón, escudriñar tus pensamientos. Ese poder solamente le pertenece a Dios. ¿Qué estás hablando por tu boca? Y es tan impresionante porque en estos días, para el que me conoce sabe que yo tengo un hijo postrado en cama por ahora. Los médicos dieron un diagnóstico y hace un tiempo para acá, mayormente cuando va a dormir, ha estado un poco más dependiente del oxígeno. Y el Espíritu Santo comenzó a hablar a mi vida y comenzó a ministrarme. Y comenzó a decirme: abre tu boca y declara vida. Abre tu boca y comienza a hablarle a los órganos. Abre tu boca y comienza a declarar. Proclama mi palabra. Proclama lo que yo te he hablado. Y yo comencé a hablarle a los pulmones de mi hijo. Porque yo, cuando oro por mi hijo, soy muy específica. Nosotros tenemos que saber cómo pedirle a Dios. Y yo comencé a declarar por el Espíritu vida sobre los pulmones de mi hijo. Y comencé a declararle la palabra de Dios, eso que está ahí escrito, esa palabra que yo sé que está viva, que es eficaz y que no retornará jamás vacía. Y es impresionante porque en cuestión de nada, yo comencé a ver cómo la oxigenación de mi hijo comenzó a subir. Y estuvo mucho tiempo sin el oxígeno. Yo no le dije nada a mi esposo, yo guardé silencio. Y mi esposo se dio cuenta y en una de esas me dice: oye, ¿te has dado cuenta que el nene no ha estado usando tanto el oxígeno? Y yo le digo: sí. Y ahí le cuento. Le digo: hemos estado orando, pero el Espíritu me ha puesto a declarar palabra. Hay que declarar la palabra. La palabra de Dios está viva. Así que comienza a declarar lo que Dios te prometió. Comienza a abrir tu boca y comienza a declarar la palabra de Dios. Porque incluso Jesús mismo, para resistir la tentación, declaró la palabra. Desde el principio, Dios declaró su palabra. Y esa palabra hoy todavía sigue buscando un oído, una persona que la reciba y por su boca comience a declararla. Esa palabra está viva y todavía esa palabra sigue creando donde no hay nada, sigue abriendo caminos donde no lo hay, sigue dando vida donde quizás los médicos están diciendo muerte. Pero realmente tú tienes la fe, pero realmente lo que hablas por tu boca es lo que está en tu corazón, es lo que tú crees. Porque aún si tuvieras fe como un grano de mostaza y le dirías a la montaña que se mueva y se pase de aquí para allá, ella lo hará. Dios está buscando a una vasija digna, que sea portadora de su gloria, que crea su palabra y comience a proclamarla, comience a declararla. Si esta palabra ha sido de bendición en tu vida, compártela con alguien más. Quien te habla es Jennifer Gracia y este podcast se llama Firmes en la Fe.